Saludos cordiales, aunque con este nombre nos estamos refiriendo a los músculos de la cadera, en realidad tanto el término abductor como el de aductor corresponden a los músculos por el tipo de movimiento que realiza. Es decir, los abductores efectúan movimientos laterales de alejamiento respecto al eje vertical del cuerpo y los aductores, que ya hemos estudiado en otro vídeo, se refieren al acercamiento. Esta realidad anatómica puede suceder tanto con los brazos, el cuello o los dedos, si bien la denominación se usa para llamar de manera genérica a los músculos que intervienen en la apertura de las piernas, es decir, los abductores que vamos a conocer de manera básica en este vídeo. Los abductores son un grupo de músculos cuya función principal es la abducción de la pierna, es decir, moverla hacia afuera, separándola del cuerpo, todo lo contrario al movimiento de aducción. Estos músculos juegan un papel crucial en la estabilidad de la pelvis, la cadera y la columna vertebral. Los principales músculos abductores, aunque también realizan otras funciones, son el glúteo medio, que os estoy ahora marcando, el glúteo menor o también llamado glúteo mínimo, que os indico en estos instantes, y el tensor de la fascia lata, que es el que veis aquí a la derecha. Vamos a conocer aspectos básicos de cada uno de los mismos. Empezamos por el glúteo medio. Se encuentra en la región glútea y es un músculo ancho y grueso ubicado en la superficie exterior de la pelvis. Tiene fibras anteriores, medias y posteriores, es curvo y tiene forma de abanico y se estrecha en un fuerte tendón. El glúteo medio se origina en el borde externo de la cresta ilíaca, espina ilíaca anterior superior, fosa ilíaca externa y aponeurosis glútea. Su inserción se efectúa por debajo en la cara externa del trocánter mayor. Se encuentra inferior al músculo glúteo mayor y superior al músculo glúteo menor. Sus funciones, tal y como podéis ver, son las de abducción de la cadera, es decir, separa la pierna de la línea media del cuerpo. Lo podéis apreciar mejor la abducción en esta imagen. También, a través de sus fibras anteriores, contribuyen a la flexión y rotación interna de la cadera, mientras que las fibras posteriores colaboran a la extensión y rotación externa de la cadera. Es, a su vez, responsable de evitar que el lado opuesto de la pelvis caiga o descienda durante la marcha. Ahora podéis observar cómo, aparte de la rotación de la cadera, también colabora en su flexión junto al recto femoral que ya hemos estudiado. Además, desempeña un papel importante en la estabilización frontal de la pelvis durante la marcha y otras actividades funcionales. Nos centramos ahora en el glúteo menor o también llamado glúteo mínimo, que tal y como os acabo de mencionar, se encuentra por debajo del glúteo medio. En esta imagen lo podéis apreciar mejor. Por otra parte, el glúteo menor es el músculo más pequeño de los glúteos. Comparte muchas características similares a las del glúteo medio, incluyendo su estructura y también su función. El músculo glúteo menor se origina en la cara externa del ala del ilion, hueso coxal, entre las líneas glúteas anterior e inferior. Las fibras convergen en la superficie profunda de una aponeurosis profunda, lo cual termina en un tendón que se inserta en una impresión del borde anterior y superior del trocánter mayor del fémur. El músculo glúteo mínimo es un abductor medial de la cadera, tal y como estáis viendo en estas imágenes. A su vez, también es un rotador de la cadera. Representa un músculo de soporte del cuerpo, en particular cuando el individuo está parado sobre una de sus piernas. El glúteo menor también trabaja junto con el glúteo medio y el tensor de la fascia lata para estabilizar la cadera al participar en la abducción de la pierna que soporta el peso durante la fase del balanceo de la marcha. Ahora podéis ver su faceta de rotador externo del muslo. Debido a los movimientos de abducción y rotación que se producen en el franqueo de las vallas, en especial en los 110 metros vallas masculinos, ya que la altura de los obstáculos es, proporcionalmente,
superior a la de las mujeres de 100 metros vallas, la atención a estos músculos que estamos estudiando es fundamental para evitar lesiones y para minimizar la fase de vuelo. Pasamos ahora a ver el tensor de la fascia lata. Se encuentra en la parte superior y lateral del muslo de forma aplanada y delgada. Es el músculo más anterior del grupo superficial de músculos de la región glútea y está situado por encima del glúteo menor y de la parte anterior del glúteo medio, tal y como podéis ver aquí en esta imagen de la derecha. El tensor de la fascia lata tiene su origen en la cresta ilíaca y en la parte lateral de la espina ilíaca anterosuperior, que es anterior a la inserción del músculo glúteo menor. Luego desciende y recorre la parte lateral del muslo hasta llegar a la cintilla iliotibial, que actúa como una larga aponeurosis para los músculos glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. La inserción del tensor de la fascia lata se efectúa en el tubérculo de Gerdy, en la tibia a través del tracto iliotibial. La principal función del tensor de la fascia lata es la de soportar la tensión en el tracto iliotibial. Esto proporciona estabilidad a la cadera y la rodilla. Durante la marcha, en el apoyo unipodal, la pelvis tiende a bascular en torno a la cadera que carga. Para que la línea de las caderas permanezca horizontal, es necesario que el músculo glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata generen la fuerza necesaria para equilibrar el peso del cuerpo. Con la rodilla ocurre lo mismo. Para que no exista bostezo de rodilla, en el apoyo unilateral, es necesario que la tracción de la cintilla iliotibial sea suficiente para equilibrar el peso del cuerpo. Cuando trabaja con el psoas ilíaco, es un flexor de la cadera. Si actúa junto con los glúteos, se convierte en un abductor de la cadera. Como el tracto iliotibial cruza la rodilla y se inserta en el tubérculo anterolateral de la tibia, el tensor de la fascia lata contribuye a flexionar la rodilla a partir de los 30 grados de flexión de la misma. Una vez conocidos los principales músculos abductores de la cadera que corresponden a la capa superficial y que dan a las nalgas su curva característica y que son también esenciales para mantener la postura erguida del cuerpo humano, es necesario considerar que existen también los denominados músculos glúteos internos, que se encuentran por debajo del músculo glúteo mayor. También son conocidos como músculos rotadores laterales profundos del fémur. Los más importantes son el cuadrado femoral, piriforme, gemelo superior, gemelo inferior y obturador interno. Haré mención a ellos en otro vídeo. En relación a la integración de estos músculos abductores en ejercicios que puedan trabajarlos, la premisa general es que cualquier movimiento de la pierna hacia afuera va a implicar la intervención de al menos el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Aquí podéis ver dos ejemplos de ejercicios. En este otro ejemplo, tanto el glúteo medio, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata y el piriforme están actuando como rotadores internos de la cadera. Este último músculo, el piriforme, también es abductor del muslo. En este ejercicio, realizado con carga libre, también intervienen el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo mínimo, siendo estabilizadores los abductores opuestos. Por último, en el ejercicio que estáis viendo en pantalla, realizado de pie con una máquina, también actúan el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo mínimo.